Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia, continuando con nuestra serie de dogmas marianos. Y como saben, hoy tenemos el cuarto y último dogma, que es el dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Y de nuevo, nuestro amigo y hermano Eric Parva nos está acompañando desde Panamá, en Panamá. Eric, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Amén. Dios te bendiga, José. Muchas gracias por invitarme nuevamente en este cuarto programa o serie de los dogmas marianos. Me encuentro bien feliz de haber compartido todos estos temas contigo y con tus suscriptores para que puedan aprender y orientarse un poco sobre lo que enseña la iglesia con respecto a los temas de los dogmas. Y el dogma de hoy es algo muy bonito porque culmina esta serie para que podamos comprender un poquito más la enseñanza de la iglesia, ¿no? Adelante, José. Así es, para los que no lo saben, Eric tiene una aplicación, de apologética, donde él ha obtenido el permiso de diferentes maestros y apologetas para subir videos de temas teológicos y de apologética. Y vamos a estar poniendo en la descripción del video, también aparecerá en el chat, la descripción para que ustedes puedan bajar la aplicación y tener acceso a esta herramienta que Eric ha diseñado por tema, y es muy eficaz. Esto es para los que tienen teléfono Android. Si no tienes un teléfono Android, por el momento no te sería útil. Más adelante tal vez estará disponible para, no solo para Android, sino para las demás opciones. Muy bien, mis amados hermanos, nos vamos a dar inicio. Eric, adelante con la definición de el dogma de la Asunción, y que no debe confundirse con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Asunción de la bienaventurada Virgen María. Adelante, Eric. Sí, muy cierto. Hoy no podemos confundir la ascensión con asunción. La ascensión se refiere a nuestro Señor Jesucristo que con su propio poder subió a los cielos. La asunción es que María, por el privilegio que Dios le concedió, fue asunta a los cielos. O sea, Dios la sostuvo para que subiera a los cielos. No fue con su propio poder como fue con Jesucristo. Ese fue definido, este dogma sobre la Asunción, el 1 de noviembre del año 1950 por el Papa Pío XII en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, eh, año 1950, que dice lo siguiente: por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, por honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, nos pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Es muy interesante esto porque dice que fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. El Papa especificó unos detalles que muchos pasan por alto. Ciertamente los teólogos y los eruditos en estos tiempos todavía están argumentando que si María murió o no murió, pero el dogma no especifica si murió o no murió. Lo que enseña la iglesia es que ella fue asunta en cuerpo y alma al cielo. No se empeña en decir que si murió o no murió. Eh, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 966 también habla sobre la definición del dogma que hizo el Papa Pío XII en el año 1950, con unas variantes más que nada en explicación, que dice que la asunción de la Virgen María constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y en una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 966. Adelante, José. Sí, ese detalle. Gracias, Eric, por destacar. Los dos puntos que has destacado son de importancia. El primero, donde señalas que el Papa
no definió, es decir, no es parte de la definición del dogma el hecho de si Nuestra Señora durmió e inmediatamente fue resucitada y llevada a los cielos, o si no, si fue traspuesta, por decirlo así, a la manera de otros personajes bíblicos que como vamos a estar viendo. Y esto es muy importante porque algunos quieren dar a entender que la Iglesia Católica definió de manera dogmática algo que es ambiguo, cuando es todo lo contrario. Precisamente porque hay una cierta ambigüedad, como ya lo señalaste, la tradición y los teólogos católicos hay dos tradiciones. Una es que Nuestra Señora duerme y después es resucitada y glorificada y es asunta a los cielos. Pero también hay otra tradición que dice que no murió, sino que fue traspuesta sin ver la muerte a los cielos. Entonces, debido a que existen estas dos posibilidades, la iglesia en este caso la iglesia se abstuvo de definir esta porción, porque la iglesia no quiso definir dogmáticamente algo que es incierto. Y esto es importante, porque hay quienes quieren decir, no, que eso era incierto, la asunción de la Virgen María era algo incierto, pero la iglesia lo volvió dogma. Y eso no es así de ninguna manera. Y la prueba está de lo que acabo de mencionar. Que eso la iglesia lo dejó, guarda un silencio, porque la iglesia reconoce que nosotros no sabemos todos los detalles. La iglesia no pretende saber cada detalle de todos los acontecimientos que se relacionan con personajes bíblicos, en este caso con Nuestra Señora Santa María. Y lo otro que dijiste Del catecismo. Sí, del catecismo. Sí, que dice que María Santísima constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Así es, porque algunos quieren ver en María como una competencia a su Hijo Jesucristo. Y el catecismo pone cuidado en decir que es una participación en la resurrección de su Hijo. No es una competencia contra su Hijo, no, al contrario, ella se une a la obra única de su Hijo y ella solo participa ella no compite contra, sino que ella participa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Eric. Sí, entonces, en cuanto a este dogma, hay que recordar algo, que este dogma responde al amor de Cristo hacia su madre, porque cuando un padre o una madre fallece, uno se siente triste usualmente, ¿no? Es lo normal como nosotros seres humanos. Entonces, Cristo, que es el único hombre que pudo elegir a su madre, siendo Dios, y ella la única mujer que se hizo esclava de Dios, siendo los dos unidad en el amor, no podía permitir Cristo que su madre se corrompiera en el sepulcro. La asunción de María significa que ella fue llevada al cielo, como explicaba, y muchos desconocen que esto fue algo nuevo, como si fuera algo nuevo del año 1950, cuando no es así. La iglesia, por ejemplo, la iglesia ortodoxa conmemora el koimesis, se dice en griego, el koimesis, o la dormición de la Virgen, ya que hablabas de dormirse, ¿no? La dormición de la Virgen, y eso data desde el siglo XVI, perdón, siglo VI, mil disculpas. El siglo VI data la dormición de la Virgen en la iglesia ortodoxa. Entonces la celebración se extendió gradualmente hacia el oeste, donde se hizo conocida la fiesta de la Asunción que conocemos actualmente. Y en el siglo XIII la creencia fue aceptada por la mayoría de teólogos católicos y por un tema popular también los pintores renacentistas comenzaron a hacer obras de arte con respecto a este tema. Así que la iglesia ortodoxa celebra ya la dormición de la Virgen desde el siglo VI y se extendió ya a todo el cristianismo, pero no es que signifique que en 1950 se establece el dogma o que desde el siglo VI ya la Iglesia de Oriente celebre estos tipos de acontecimientos. Ya como vemos, esto significa, como hemos visto en los otros programas, que ya el cristianismo desde siempre ha tenido este tipo de sentimientos y de intuición con respecto a los temas de la Virgen María, sea la perpetua virginidad, la Inmaculada Concepción, que ella es Madre de Dios, y en este caso la Asunción de la Virgen María, ya el cristianismo lo tenía bastante arraigado, ¿no?
Antes Sí, de la así programación, es. sí, Ujú. perdón. No, solamente iba a decir que esto que dices es muy importante, porque no se trata de una cita de un teólogo o de un padre, una cita aislada de alguien que ahí en su escritorio escribió, no, sino lo que has dicho es importante, era parte de una celebración, era una fiesta de la iglesia, donde era parte de la vida de la iglesia, era parte de las comunidades, como dices, empezando con Oriente, Ujú. trasladándose hacia el occidente, que ahí se derrumba un mito protestante, Eric. No sé si has escuchado que dicen que esto de María viene de Roma. Dicen, es de los romanos. Esto es de, ya ves cómo son los romanos que tenían muchos dioses. Pues aquí Ujú. vemos todo lo contrario, que esto viene del oriente y se fue extendiendo a lo largo y ancho de toda la iglesia y fue después que llega al occidente, a Roma y a todas estas regiones de Europa occidental. Entonces ahí se derrumba el mito protestante, ¿no? Que nos quieren decir que esto de María viene del paganismo de los romanos, cuando es Ujú. todo lo contrario. Esto viene del oriente, viene desde las tierras de nuestro Señor, extendiéndose por todo Oriente y posteriormente al occidente, que sería Italia, Francia, Alemania, España, etcétera, etcétera. Adelante, Eric. Sí, entonces los testimonios en cuanto a esto de los primeros cristianos es bastante importante, como tú mencionas, para corroborar toda la historia de la Asunción. Por ejemplo, el testimonio de la liturgia de la iglesia, es muy importante porque en los textos litúrgicos, en los libros litúrgicos que contienen la fiesta de la dormición, casualmente tú mencionabas la dormición o asunción. La dormición, para explicar a los hermanos, es Ujú. lo que enseñan los hermanos ortodoxos o la Iglesia de Oriente, lo que más se conoce por allá en ese sentido, ¿no? Pero la Asunción de la Virgen María es lo que conocemos nosotros acá en Occidente. El libro litúrgico de la fiesta de la dormición se tienen expresiones en cierto modo concordantes al decir que la Virgen Madre de Dios pasó de este destierro a su sagrado cuerpo por disposición de la divina providencia. Entonces, esto se afirma, por ejemplo, en un sacramentario, o sea, miren lo que estamos hablando, en los libros litúrgicos, en un sacramentario del Papa Adriano I, que tuvo su pontificado entre los años 772 al 795. O sea, ya estamos hablando de hace más de 1000 años, años 772 al 795, en libros litúrgicos, mandó al emperador Carlomagno. En este se lee lo siguiente, por ejemplo, en este libro litúrgico. Dice, digna de veneración es para nos, oh Señor, la festividad de este día en que la Santa Madre de Dios sufrió la muerte temporal, pero no pudo ser humillada por los vínculos de la muerte, aquella que engendró a tu Hijo, nuestro Señor, encarnado en ella. Esto está en el Sacramentarium Gregorianum, alrededor del año 786. Estamos hablando ya de hace más de 1000 años. También hay que hablar del sacramentario galicano. Estamos hablando de estos testimonios litúrgicos al principio. ¿Qué es un sacramentario galicano? Viene del rito galicano. Me van a decir, Eric, ¿qué significa eso? No entiendo eso de galicano. Eso, la liturgia o rito galicano fue el nombre que recibió la liturgia propia de las iglesias de Francia desde el siglo V hasta el siglo IX. Repito, esto viene desde las propias iglesias de Francia, desde el siglo V hasta el siglo IX. O sea, estamos retrocediendo aún más en el tiempo. Y este sacramentario galicano, por ejemplo, define este privilegio de María, más o menos en cuanto a la Asunción, dice, inexplicable misterio, tanto más admirable cuanto más singular es entre los hombres. Y en la liturgia bizantina, que muchos conocen el término bizantino, se asocia repetidamente la asunción corporal de María no solo con su dignidad de Madre de Dios, sino también con sus otros privilegios, especialmente lo de su maternidad virginal, preestablecida por un designio singular de la divina providencia. Y dice la liturgia bizantina, a ti Dios, Rey del universo, te concedió cosas que son sobre la naturaleza, porque así como en el parto te conservó virgen, así en el sepulcro te conservó incorrupto tu cuerpo y con la divina traslación lo glorificó. Y podemos seguir viendo testimonios. Uno más para darte paso, José. Esto es parte también de la tradición de la iglesia que tenemos que entender, hermano. Nuestra iglesia, aparte de las sagradas escrituras, tiene una rica tradición milenaria, transmitida desde los apóstoles y sus sucesores en adelante.
Y este ejemplo lo que le voy a dar sobre la Sagrada Tradición dice, el Concilio de Calcedonia, por ejemplo, en el año 451, esto está en la historia, el emperador Marciano le pidió al patriarca de Jerusalén, en ese tiempo llamado Juvenal, que trajera los restos de la Virgen consigo como reliquia. El patriarca explicó al emperador que estos restos no existían. Y miren, este testimonio es muy importante porque estamos hablando del patriarca de Jerusalén del año 451, alguien que tiene sucesión apostólica. El arzobispo de Jerusalén, Juvenal, le dice al patriarca que estos restos no existían, pues una vez que el cuerpo de la Virgen fue sepultado por los apóstoles, su tumba fue abierta y posteriormente se encontró vacía. Entonces esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque no existe un lugar en el mundo que se hable de las reliquias de la Virgen. La Iglesia Católica tiene los restos de Pedro, los restos de Pablo, los restos de todos los apóstoles, de santos, de mártires, expuestos hasta en las basílicas, en las iglesias tradicionales milenarias, que los pueden ver ustedes hasta en los museos inclusive, pero no hay ninguna reliquia que celosamente guardada, como guardó la Iglesia Católica por todos estos milenios. No existe un registro alguno en ninguna ciudad o pueblo que se venere los restos de la Virgen María. ¿Por qué? Porque no está aquí, no está aquí en la tierra, está en cuerpo y alma glorificada en el cielo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué tenemos los restos de todos los apóstoles, de los primeros sucesores de los apóstoles, de muchos mártires del cristianismo, de muchos santos, y los restos no están? Es más, personas pueden ir a Jerusalén en estos momentos y si hay una tumba de la Virgen María, que según la tradición fue sepultada allí. Sin embargo, no van a encontrar ningún resto o reliquia de ella. Es interesante todo esto, José, adelante. Sí, muy interesante. Como lo has dicho, tenemos reliquias de los apóstoles, de diferentes santos de los primeros siglos, pero no tenemos obviamente reliquias de la bienaventurada Virgen María, obviamente porque fue asunta a los cielos. Ahorita que nos estabas citando los diferentes sacramentarios, tengo un sacramentario más, este es el sacramentario del Papa Gregorio I, quien vivió del 540 al 604, repito, del año 540 al 604. Y el sacramentario del Papa Gregorio I dice esto, dice, hoy es el festival la fiesta que es muy venerable para nosotros. Y luego dice, porque en este día la bienaventurada Madre de Dios, y luego después ahí habla de que durmió. Cuando se habla de la dormición, como ya lo señalaste bien, Eric, siempre se habla de la dormición en el contexto de la asunción. Es imposible que uno encuentre escritos, documentos, que hablen de una dormición sin que se hable también al mismo tiempo de una asunción, porque algunos se pudieran confundir. Pueden decir, ¿cómo puedes creer eso? Que María fue asunta a los cielos si hasta existe la fiesta de la dormición. Sí, pero si tú lees todos los documentos, siempre se habla de una asunción. Entonces aquí en el sacramentario del Papa Gregorio I dice, hoy en este día celebramos la dormición de la bienaventurada Madre de Dios. Y luego dice, porque no fue posible que aquella que dio a luz a la palabra encarnada, el Hijo de Dios, fuese sometida por la muerte. Dice, porque era imposible que aquella que dio a luz a la palabra encarnada, al Hijo de Dios, fuese sometida por la muerte. Y habla ya ya está hablando de la fiesta, ya está hablando de la conmemoración, y este es el Papa Gregorio I, quien vivió del año 540 al 604.
recalcando lo que ya nos dijo nuestro hermano Eric, aunque el dogma se definió de manera formal hasta 1950, si uno regresa a través de los siglos, ya encontramos todos estos sacramentarios y las liturgias, que como ya lo dijimos también, no se trata de una cita aislada, que algún teólogo en alguna montaña o algún monje allá en el desierto se le ocurrió escribir. No, la liturgia era lo que celebraba la iglesia. Estamos hablando de la misma vida de la iglesia, estamos hablando de la esencia y el alma de los cristianos. Cuando se reunían, esto era lo que celebraban, esto era lo que honraban, lo que veneraban. Adelante, Eric. Sí, para seguir dando testimonio de los primeros cristianos, tenemos a San Juan Damasceno, que es doctor de la iglesia y era sacerdote, ¿no? Vivió entre los años 675 al 749. Dice sobre este tema lo siguiente, que la Madre de Dios no murió de enfermedad, porque ella, por no tener pecado original, o sea que fue concebida inmaculada, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabar por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir. Esto lo dice San Juan Damasceno, doctor de la iglesia. En el siglo VII también, el Papa Sergio I promovió, como tú mencionas ya, que era de la vida de la iglesia, procesiones a la Basílica Santa María la Mayor el día de la Asunción, como expresión de la creencia popular en esta verdad tan gozosa. Y no mencioné cuándo se celebra esto, los días 15 del mes de agosto se celebra la Asunción de la Virgen María, los 15 de agosto. El Papa Juan XXII, en el año 1324, afirmaba que la Santa Madre Iglesia piadosamente cree y evidentemente supone que la bienaventurada Virgen fue asunta en alma y cuerpo a los cielos. Y seguimos viendo entonces estos testimonios, que es muy importante que los católicos conozcan, que como seguimos repitiendo, de que el hecho de que el dogma se proclame en 1950 no significa que, como estamos viendo todos estos testimonios litúrgicos y de algunos padres de la iglesia y papas, escritos antiguos, ya la iglesia celebraba este tipo de acontecimiento. Adelante, José. Sí, eso es muy importante. También cabe destacar que algunos también pudieran razonar de la siguiente manera. Y me refiero a algunos, obviamente, haciendo referencia a los escépticos, haciendo referencia a nuestros hermanos separados. Ellos dicen, si hay una festividad ya desde la antigüedad que se llama la dormición, obviamente que es una referencia al fin de la vida temporal de Nuestra Señora. Ellos razonan de esta manera, ellos dicen, significa que si durmió, entonces hubo pecado, lo cual no es así, porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo también experimentó la muerte y en Él no hubo pecado. Pero a lo que yo quiero destacar es que la iglesia siempre ha creído, aún aquellos que han afirmado que Nuestra Señora sí murió, siempre han tenido un especial cuidado cuando hablan de una muerte de Nuestra Señora, siempre han tenido especial cuidado en enfatizar que su muerte no se debía a la penalidad por el pecado. Es decir, no era a manera de castigo por pecado que hubiese en Nuestra Señora Santa María, sino solamente, como bien lo señala el Catecismo, en unión o en participación, así como ella participó de la resurrección de nuestro Señor y fue asunta a los cielos, también ella uniéndose a la misma obra, al misterio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, ella también experimentaría la muerte en unión o en imitación a nuestro Señor Jesucristo, no a causa del pecado, no como una penalidad por el pecado que ella hubiese cometido, que no fue así, sabemos. Tenemos también la doctrina de la Inmaculada Concepción, que no lo dijimos, pero la Inmaculada Concepción y la Asunción de María van de la mano, por así decirlo. Entonces, cuando uno entiende, como ya lo vimos en la enseñanza pasada, cuando uno entiende la Inmaculada Concepción
Entonces es cuando se ilumina, es cuando se esclarece la enseñanza de la iglesia con respecto a la asunción en cuerpo y alma de Nuestra Señora Santa María. Solamente recalcar que no quise dejar esto ahí suelto, porque hay quienes se pueden quedar con esa idea. No, entonces, pueden decir, si durmió es porque tenía pecado, si murió es porque tenía pecado, y no es así. Eso sería contrario al testimonio de la Sagrada Escritura, contrario a la misma tradición, a los padres de la iglesia, y obviamente contrario a los dogmas de la iglesia. Y no quería dejar este cabo suelto, por así decirlo. Adelante, Eric. Sí, para ir culminando con el tema de testimonio de los primeros cristianos, hay textos apócrifos que datan inclusive desde el siglo segundo, tercero. Uno de esos es el Tránsito de María, eh, que ya las comunidades cristianas tenían como referencia sobre esos acontecimientos de la Asunción de la Virgen. Y hay diferentes relatos, inclusive literarios, que muestran lo que sucedió según esos cristianos primitivos en caso de la Virgen María en la divina Asunción a los cielos. Por ejemplo, uno de esos relatos, que es de la tradición de la iglesia, menciona que la Santísima Virgen María recibió un anuncio de que iba a morir prácticamente en 3 días. Y en ese anuncio, la Santísima Virgen María, eh, por un designio de Dios, bueno, el Espíritu Santo comunica a los apóstoles en ese tiempo de que tenían que ir donde ella estaba. Recuerden que cuando el apóstol Juan se quedó a cargo de la Virgen María y por la destrucción de Jerusalén y todo lo demás por el Imperio Romano en el año 70 y por las persecuciones que tenían los cristianos en ese tiempo, ella estaba viviendo con el apóstol Juan. Muchos dicen, inclusive hay una casa en Éfeso que pueden visitar. Hay un lugar turístico que en estos tiempos hay un padre que muy atinadamente fue por allá a visitar en un lugar en Turquía, que hay una casa que se puede visitar, que dicen que era la casa donde vivía la Virgen María con el apóstol Juan. Y como mencionaba, hay una tumba de la Virgen María en Jerusalén que también pueden visitar, que es lo que más usualmente se ponen de acuerdo a hablar los expertos historiadores, que la tumba está en Jerusalén, pero como ya mencionamos, no hay ni una reliquia ni restos humanos ahí, simplemente van a venerar la tumba, ¿no? Como dicen que la Virgen María. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Como mencionaba, la historia o los comentarios dicen que la Virgen María, como le mencionaba, el Espíritu Santo le comunica de que en 3 días iba a morir, y entonces el Espíritu Santo comunica a los apóstoles que la visiten. Para ese tiempo ya el apóstol Santiago ya había sufrido el martirio y llegaron los apóstoles donde ella. Eh, Cabe resaltar que en esos escritos faltó siempre un apóstol por llegar, que llegó tarde. Y adivinen quién era ese apóstol que llegó tarde. Igual cuando Jesús resucitó, el apóstol Tomás. dice la tradición que él llegó retrasado para no ser injusto con él, porque él estaba predicando por la India y estaba un poco más lejos, por eso llegó tarde. Los apóstoles vieron entonces cómo María pudo tener esta experiencia de asunción a los cielos. Ellos la sepultaron, los apóstoles sepultaron a la Virgen María y Tomás llegó después. Cuando Tomás llega, le dice a Pedro que él se siente triste por no haberse podido despedir de la Santísima Virgen María. Y Pedro y los apóstoles llevan a Tomás a donde estaba la tumba de ella. Increíblemente, 3 días después, cuando abren el sepulcro, la tumba, no había absolutamente nada. No había absolutamente nada, dice la tradición en este sentido. Y, y es muy importante que los apóstoles, siendo testigos de tantos milagros de Jesús, vieron uno más. Hay unas tradiciones que dicen que la tumba donde estaba la Virgen María ya no estaba el cuerpo, sino que habían puros pétalos de flores con olores maravillosos. Hay otras historias que no mencionan eso de las flores, pero muchos concuerdan de que estaban los apóstoles, que la sepultaron, estuvieron en compañía de ella, que Tomás llegó después, y Tomás, cuando lo invitaron a ver el sepulcro después, ya la Virgen María no estaba.
Así que adelante, José, sobre esos temas de la Asunción. Son muy bonitos estas historias Sí, que muchos pueden decir por ahí, malos hermanos no católicos. Sí, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Que dónde no sé qué y no sé cuánto. Bueno, entonces si vamos en esos términos, también que me digan si el apóstol Pedro y Pablo murieron, porque eso no lo dice la Biblia. Sí, pero es que murieron en Roma. Ah, pero eso no está en la Biblia. Entonces, ¿cómo tú lo sabes? Por eso es importante, hermanos, que los que no está en la Biblia, podemos referirnos nosotros en la iglesia de Jesucristo a la sagrada tradición o podemos ver los documentos antiguos para complementar la enseñanza que la iglesia explica y podemos complementar todo eso. Adelante, José. sí, así es. Y también otro detalle importante, porque alguien que te escuchó citar a esta fuente de un libro apócrifo, alguien puede decir, ah, no, pero esos son libros apócrifos. Y es que, de nuevo, nuestros hermanos separados se confunden. Ellos creen que el libro apócrifo significa que todo el contenido de estos libros es pura basura y todo es falso y puras herejías. Y eso no es así. La iglesia, cuando ha declarado libros apócrifos, es principalmente porque la mayoría o muchos de estos libros que son muy antiguos, dicho sea de paso, le atribuyen su autoría a alguno de los apóstoles o a algún asociado de los apóstoles. Y la iglesia en ese sentido ha declarado, no, pues lo revisan, lo han revisado, lo han analizado, y dicen, no, este libro no lo escribió Pablo, este libro no lo ha escrito San Pedro, no lo ha escrito Mateo, y la iglesia por esa y otras razones, algunas veces sí tiene que ver con el contenido, la iglesia los ha declarado apócrifos. Ahora, no significa que el contenido o que todo lo que relatan esos libros sean ficciones o sean novelas. No. Por ejemplo, tenemos muchos libros apócrifos que hablan de nuestro Señor Jesucristo y muchas de las cosas que dicen son verídicas, son reales, están testimoniadas en la Sagrada Escritura, pero están considerados apócrifos porque no son de origen apostólico. Entonces la iglesia dice, este libro no viene de la era apostólica, este libro no viene de los apóstoles y es un libro apócrifo. No significa que el 100% del contenido de esos libros sea falso, porque si aceptamos esa premisa, si vamos a razonar de esa manera, entonces estaríamos indirectamente negando mucho de lo que la Biblia afirma que está también en muchos de los libros apócrifos. Entonces, solamente para aclarar eso, porque nuestros hermanos separados piensan que el libro apócrifo significa que todo es falso y que son puras mentiras y que son puras herejías. Y eso no es así, al contrario, como lo han señalado incluso Eric, incluso teólogos protestantes han señalado que el contenido de los libros apócrifos que hablan obviamente de nuestro Señor, que hablan de los apóstoles, que hablan de María, es un reflejo de las realidades teológicas que encontramos en la misma Biblia, en la misma Sagrada Escritura. Estos libros son un reflejo en cierta medida de todas estas realidades. Y bueno, eso es importante. Quiero también decir algo. Eric ya nos mencionó que hay diferentes tradiciones. Aquí hay una tradición que dice que al tercer día María fue cuando fue asunta a los cielos. Hay quienes dicen que, como ya lo señalé, que fue instantáneamente. Independientemente de la tradición, hay aquí algo que yo quiero decir y dejarlo bien, bien, bien claro. Hay dos cosas en lo que todas las tradiciones están de acuerdo. Una, en que María no vio corrupción. María no vio corrupción, el cuerpo de María no vio corrupción. Y dos, que María fue asunta al cielo. Entonces, independientemente de que cómo fue ese proceso, cómo fue que murió, cómo fue asunta, si fue instantáneamente, si fue el tercer día, si fue traspuesto, independientemente de esto, en lo que sí están de acuerdo es en que no vio corrupción y que verdaderamente fue asunta a los cielos. Y ese es el testimonio universal de la iglesia, tanto en Oriente como en Occidente. Eso quería recalcar. Adelante, Eric. Sí, para seguir terminando con el tema histórico, podemos, como mencionaba, las personas estar anuentes también de una catedral rusa que se llama la Catedral de la Dormición. La Catedral de la Dormición se erigió entre los años 475 al 479. Es un lugar donde estuvo un templo viejo y construido en la época de Iván I de Rusia.
Así que también los que les gusta la historia pueden ver la Catedral de la Dormición. Lo que hablaba al principio también de que los pintores renacentistas ya tenían anuente del cristianismo esta imaginación de pintar obras de arte, pintar obras de arte con respecto a la Asunción de la Virgen María. Por ejemplo, yo quería traer unos ejemplos para que ustedes lo vieran y tenerlo de repente un poquito más bonito para ustedes en pantalla. Pude imprimir algunas imágenes de los pintores, algunos pintores famosos. Por ejemplo, vamos a ver si se ve un poquito aquí. El pintor El Greco del año 1577 pinta la Asunción de María. Pintor El Greco. Esto está en algunas iglesias. 1577. La Asunción de María. ¿Lo ves bien, José? Sí, se ve muy bien. Ahí está bien. Sí, ahí se ve bien, se ve bien. Sí. Sí, exacto. Entonces esto data de 1577. 1577, prácticamente comenzando la época protestante, por decirlo así. Okay. Vamos a retroceder un poquito más en el tiempo. Vamos a ver si se puede ver otra imagen aquí de Sano di Pietro del año, entre los años 1448 al año 1452. Eso está en un museo en Altenburg. ¿Sí? Okay. Ese precede a la llamada Reforma Protestante, ¿correcto? Correcto. Esto es del año 1448. Los protestantes no existían. Vamos a ver otro acá. De Domenico Ghirlandaio, que hace una pintura de muerte y Asunción de María en el año 1486. Esto está en la capilla de Santa María Novella en Florencia. Claramente se ve en la parte superior, ahí se ve María haciendo Asunta. Si es que no logro distinguir bien. ¿Es María la que está en la parte superior? Sí, correcto. María asunta a los cielos y los apóstoles abajo mirando la Asunción de María. ¿De qué año data? 1486. Los protestantes no existían. ¿Y todas estas pinturas estaban en iglesias? Todas estas pinturas estaban en iglesias ya y en iglesias tanto en Francia, en Italia, en diversos lugares del cristianismo. O sea que, como volvemos a repetir, de que el dogma esté en el año 1950 que se defina, no significa que los cristianos no sabían o no conocían nada sobre la Asunción de María. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los pintores renacentistas comienzan a tener todas esas obras de arte. Inclusive, no pude imprimir más y no puedo mostrar más ahorita por razones de tiempo, pero la iconografía de la Virgen María en el tema de la Asunción, hay pinturas desde el año 1401 inclusive, y posiblemente antiquísimas más. Hay una que quise mostrar del año 1401, pero parece que no la pude imprimir. Creo que me confundí, imprimí fuera de 1577. Quise imprimir un par más del año 1400 para que la gente se dé cuenta que ya había muchas, inclusive pinturas, iconografías en las basílicas cuando los protestantes no existían. Y siguiendo con la historia, vamos a hablar del primer protestante, casualmente, Martín Lutero, en un sermón en el año 1522. El 15 de agosto de 1522, día de la Asunción de la Virgen, miren qué casualidad. El 15 de agosto de 1522 dijo en un sermón sobre la fiesta de la Asunción, dice: no cabe duda de que la Virgen María está en el cielo. Miren lo que dice, escuchen lo que dice Martín Lutero. No cabe duda de que la Virgen María está en el cielo. ¿Cómo ocurrió? No lo sabemos. Y ya que el Espíritu Santo no nos ha dicho nada acerca de esto, no lo podemos hacer artículo de fe. Es suficiente saber que ella vive en Cristo. Miren lo que dice Martín Lutero. Es suficiente saber que ella vive en Cristo, y al principio dice que ella está en el cielo. Algo contrario a las sectas protestantes modernas que dicen, cuando hablamos de la intercesión de los santos y todo eso,
Sí, ella está en la tumba dormida, ella va a resucitar cuando Cristo venga en su segunda venida, que los santos no interceden y todas esas cosas que a veces dicen, ¿no? Sin contexto histórico ni bíblico, que Martín Lutero, el primer protestante, sabía que María estaba en el cielo y vivía en Cristo, no como los protestantes ahora modernos que dicen las sectas que María está dormida, que María no escucha nada y te citan el libro creo que el eclesiástico que dice que los muertos nada saben y cosas por el estilo Y que ya para, sabemos, ¿no? Ajá. y para los que les gusta decir, no me hables de Martín Lutero, yo no soy luterano, a mí qué me importa Lutero, a mí me importa pura Biblia. No es cierto. Vayan a YouTube y pónganle Reforma Protestante 500 años y todos los documentales, todos los videos que hacen bautistas, pentecostales, presbiterianos, todos, todos, todos. Cuando comiences a ver el video de los llamados 500 años de Reforma, la primera cara que vas a ver, adivínale cuál es la primera cara que va a salir ahí en el documental, Eric. ¿Tienes Sí, idea? no, no, Martín no, no. Lutero. Martín Lutero. Entonces ahí se cae al suelo cuando alguien te quiere contestar, no, Martín Lutero no me hables, no me importa. No, sí te importa, porque todas las denominaciones hicieron videos para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante y lo primero que ellos te enseñan es la cara de Martín Lutero. Adelante, Eric. Sí, entonces Lutero en la fiesta de la Asunción del 15 de agosto de 1522 decía que María está en el cielo y que ella vive en Cristo. Primero de septiembre de 1522 dice, la veneración de María está en las profundidades del corazón. La veneración de María está en las profundidades del corazón. Otro sermón de Navidad del año 1531. Ella es, o sea, María, la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Eso no lo creen los hermanos, las sectas protestantes modernas. Ella es la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe ser dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. Eso lo enseña la Iglesia Católica, que María no puede ser considerada más que Cristo, porque eso no puede estar en contra de faltarle respeto a Cristo ni a las Escrituras. Por eso la veneración de María. Y dice Lutero que ella es la segunda persona, o sea, después de Cristo es la nobleza más encumbrada. Otro sermón de la fiesta de la Visitación, año 1537. Ninguna mujer es como tú eres más que Eva o Sara, bendita sobre toda nobleza, sabiduría y santidad. Aquí seguimos viendo cómo Martín Lutero alaba a la Virgen María de un modo coherente. Y el primer texto que di del año 1522 en la fiesta de la Asunción, que dice que ella está en el cielo. Y son términos, frases, piropos, por decirlo así, a la Santísima Virgen María. Este modo de venerar a la Santísima Virgen María y honrarla, hablaba bastantes cosas hermosas con respecto a ella, algo que los protestantes modernos que hemos recalcado en estos 4 videos no creen. Adelante, José. Sí, ese último escrito que has leído para nosotros, donde dice que, hablando de María, que ella es más grande que Eva y Sara, eso es importante, porque los judíos siempre consideraron a Eva y a Sara como su madre. Entonces, nosotros debemos recordar esto, porque nuestros hermanos separados, cuando escuchan que le decimos a María nuestra madre, dicen, ¿qué? ¿Por qué le llaman nuestra madre? Pero pues, lo acabamos de escuchar. Eva es también, se dice que ella es la madre de todos los vivientes y los judíos la veían como su madre, pero no solo Eva, también Sara. Si uno va a Isaías 51 y vas a otros escritos, se le reconoce y se le honra como madre del pueblo de Dios. Pero, y ese escrito que leíste, este último, dice que María es más grande que Eva y más grande que Sara. En otras palabras, es una referencia a ver a María como nuestra madre, más que Sara, más que Eva. Adelante, Eric. No, sí, no sé si quieres pasar ahora al tema bíblico que muchos deben de Antes estar de que nos esperando. pasemos, así es, antes de que vayamos allá rápido, leo una cita, ahorita que estamos en este periodo de la llamada Reforma Protestante. El Papa Pío V, en el año 1567, más o menos en el mismo tiempo, el Papa Pío V en el 1567 condenó
a un hombre conocido como Bajo, que este hombre hizo un documento donde en el documento afirmó esto. Dice, nadie excepto Cristo es sin pecado original. Dice, por lo tanto, la bienaventurada Virgen, dice, murió a causa de haber contraído el pecado de Adán. Obviamente, esto es algo que hasta, como ya lo acabas de leer, hasta el mismo Lutero lo condenaría. Con razón, con justa razón, el Papa Pío V en el 1567 condenó a esta persona de nombre Bajo, no tengo más información sobre él, pero condenó esta afirmación donde él decía que la bienaventurada Virgen María había contraído el pecado original, el pecado de Adán, y que por lo tanto había muerto. En otras palabras, estaba también negando la asunción. Este hombre no creía que ella estaba en los cielos y el Papa condenó esta afirmación y como ya lo leíste, a un Lutero hubiese condenado. Imagínate a un súbdito de ahí del reino donde vivía Lutero, también lo hubieran condenado porque es contrario a la fe. Adelante, Eric. Sí, si quieres pasamos entonces ahora sí al tema bíblico, ¿sí? Sí, claro. Que muchos deben estar esperando. ¿Y dónde están los textos bíblicos? ¿Dónde? Desde el principio. Sí. Vamos a comenzar. Quiero recordar lo que tú mencionaste en el video pasado sobre la Inmaculada Concepción. Como mencionabas, el tema de la Asunción de María va muy de la mano, perdón, con el tema de la Inmaculada Concepción, por el tema de que María no tuvo el pecado original y no tuvo pecado a lo largo de su vida, que estuvo inmaculada. Eh, entonces, ¿cómo podemos estudiar este tema de la Asunción? Tenemos que ver de diversos términos. Por ejemplo, tenemos que ver las prefiguraciones de la Biblia. Eso se llama tipología bíblica. No es solamente ver el texto que en el verso tal dice que María ascendió. No, eso no funciona así, porque como mencionaba, si fuera así, entonces Pedro y Pablo no murieron porque eso no lo dice la Biblia. Así hay que ver diferentes formas de estudiar las Sagradas Escrituras y vamos a ver esta forma que es tipología bíblica. Dice, en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tú mencionaste en el programa pasado algo muy importante, el Arca de la Alianza. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos relatos que son representaciones o figuras de lo que después se escribió en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 12:40, Jesús establece una relación entre los 3 días de Jonás de la ballena con los 3 días de su muerte. En Juan 3:14, Jesús afirma que la serpiente de bronce de Números 21:9 simboliza su crucifixión. Estos ejemplos nos ilustran la manera en que personas y eventos descritos en el Antiguo Testamento sirven como apoyo o referencia para lo que luego se explica con mayor claridad en el Nuevo Testamento en la Biblia. Y lo repito, esto se llama tipología bíblica. Entonces hay que preguntarse, ¿en el Antiguo Testamento hay alguna prefiguración o tipología bíblica sobre María? Por supuesto que sí. Y quiero hacer un recorrido rápido sobre tú lo que mencionabas del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es algo que hay que tener en cuenta porque era el objeto más sagrado que debía estar en un lugar santo y puro. Y tú mencionaste algunos paralelos de Lucas capítulo 1 en el programa anterior, Lucas capítulo 1 con el libro de Samuel, segunda de Samuel capítulo 6, cuando el apóstol Lucas, que pareciera una coincidencia, pero no es ni coincidencia ni casualidad, que el apóstol Lucas, el evangelista Lucas, dice que el Arca de la Alianza, en referencia a María, que permaneció 3 meses en la casa de Isabel, hace referencia al libro de Samuel, cuando también el Arca de la Alianza permaneció 3 meses, cuando ella se fue a la casa de Judá, a la región de Judá, y el arca también se fue en Samuel a la región de Judá, y todos esos paralelismos, ¿no? Que no es coincidencia. Lucas lo hizo por una razón muy específica. Entonces, tomando en cuenta esto del Arca de la Alianza, que tiene unas tipologías muy definidas, que el mismo evangelista Lucas hace referencia al libro de Samuel para hacer la comparación entre el Arca y María, hay que recordar que el Arca de la Alianza era el objeto más sagrado y debía estar en un lugar santo y puro. Vamos a ver Éxodo 40:21. Dice, llevó entonces el arca a la morada, colgó el velo de protección y cubrió así el arca del testimonio
como Yahvé había mandado a Moisés. Y Levítico 21:23, para los que están anotando. Ya leí Éxodo 40:21, ahora Levítico 21:23 dice, pero debido a su defecto corporal, o sea, de los sacerdotes, no irá hasta el velo ni se acercará al altar. Así no profanará mi santuario, porque yo soy Yahvé, que a ellos los santifico. Haciendo referencia de que los sacerdotes no podían acercarse mucho al altar a cierta distancia, ¿no? Entonces aquí contemplamos, vamos a hablar del arca. Aquí contemplamos dos cosas. Uno, que el arca fue llevada al interior del santuario y fue protegida por la cortina, como el Señor le ordenó a Moisés, ¿no? Y dos, nos dice que el santuario y el altar de Dios no tiene mancha o defecto alguno. Es entonces un lugar santificado y puro. Si eso pasó con el arca del Antiguo Testamento, que fue colocada en un lugar santo y puro por Dios, ¿por qué no pensar que pasó con el arca del Nuevo Testamento, que es María, que tuvo que ser llevada a un lugar santo y puro por todos al lado de Dios? Entonces, ahora al ver estos ejemplos, estos dos textos bíblicos, podemos recordar ahora sí las palabras de un salmista en el Salmo 132:8, que dice, y que ha sido mencionado por unos padres de la iglesia y eruditos de la antigüedad atribuidos a la Virgen María, que dice, ven, oh Señor, a tu descanso, tú y el arca de tu santificación. Repito, Salmo 132:8. Ven, oh Señor, a tu descanso, tú y el arca de tu santificación. Este salmo se refiere al descanso de Cristo, por supuesto. Esto ocurre cuando Él sube al cielo después de la resurrección, pero curiosamente lo hace con el arca de la alianza. O sea que Que fue, no solo el Señor, sino que dice tú y el arca, ¿correcto? correcto, el Salmo dice, ven, oh Señor, a tu descanso, tú y el arca de tu santificación. Aquí se ve el arca de la alianza, hecha de madera incorruptible, que era como en el Antiguo Testamento, y puesto en el templo del Señor como una imagen del cuerpo purísimo de María, que es lo que los eruditos y los padres de la iglesia vieron en ese tiempo, preservado de toda corrupción del sepulcro y elevado a la gloria del cielo. Entonces, curiosamente, como te decía, y hay que repetir, que sube al cielo con el arca de la alianza. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto, Eric? ¿Por qué tiene que subir Jesús con el arca de la alianza? Porque ahora vamos a observar el paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre el arca de la alianza. La Virgen María es el arca de la nueva alianza. Y estos textos no son casualidad. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 3, versículo 16. Jeremías, capítulo 3, versículo 16 dice, y luego, cuando seáis muchos y fructifiquéis en la tierra, en aquellos días, oráculo de Yahvé, no se hablará más del arca de la alianza de Yahvé. Oigan, no se hablará más del arca de la alianza de Yahvé, no vendrá en mientes, no se acordarán ni se ocuparán de ella, ni será reconstruida jamás. Oigan esta parte que es muy importante anotarlo. Dice Jeremías que cuando vengan aquellos días, el arca de la alianza no será reconstruida jamás. Sin embargo, para darte paso, José, sin embargo, en el Nuevo Testamento se observa que esta descripción del arca de la alianza la tiene el apóstol San Juan en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, que dice así, que leímos en el programa pasado, y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. ¿Qué tiene que ver esto con Jeremías, Eric? Porque esto no puede ser el arca de la antigua alianza, porque Jeremías dijo que el arca no sería reconstruida jamás. El arca no sería reconstruida jamás, pero da la casualidad que Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, el apóstol Juan ve al arca de la alianza en el cielo, haciendo referencia muy importante al Salmo 132:8, que Jesús sube en su resurrección al cielo
Dice, ven, oh Señor, a tu descanso, tú y el arca de tu santificación. O sea que Jesús no debió haber subido solo, sino con el arca de tu santificación, como dice el Salmo 132:8. Y no puede ser el arca, por si alguien quiere decir, no, ese es el arca de madera de la antigua alianza que subió también al cielo. No, 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 porque Jeremías dijo que esa arca no será reconstruida jamás. Así que adelante, José, para darte paso. Sí, muy interesante, y sobre todo, recalcar, que Lucas, como, nos lo recordó Eric, Lucas claramente está comparando a María con el arca de la alianza. Y hay una serie de paralelos. Para los que no vieron el video anterior, pueden ver el video anterior donde hablamos de todos estos paralelos. Es interesante porque Lucas en el capítulo 1, en el verso 3 y 4, dice que lo investigó todo. Dice que lo investigó todo detalladamente y que todo lo puso por orden para que Teófilo conociese bien la verdad en la cual él había sido instruido. Después de que dijo esto Lucas, que lo investigó todo y lo puso por orden para que conozcamos bien la verdad, lo que hace, empieza a comparar a María con el arca de la alianza. Como ya lo estás ahorita conectando, el libro del Apocalipsis, tú leíste el capítulo 11. El Apocalipsis en el 11:19 se nos dice que Juan vio, y lo voy a leer textualmente, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y luego nos dice que hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y un grande granizo. Esto es interesante, porque siempre que se revela algo de la gloria de Dios, me viene a la mente el monte Sinaí, cuando estaba Moisés con el Señor y le entrega las tablas de la ley, dice que había truenos y que la gente estaba hasta espantada. Bueno, como ya lo dijiste, Eric, alguien puede decir, no, este es el arca de madera. Eh, Respuesta número uno, ya lo dijo Eric, no, porque en la misma Biblia dice que esta arca no sería otra vez reconstruida. Y aparte, sabemos que no por el siguiente versículo. El siguiente versículo, ahí estamos en Apocalipsis 11, el 19 ya lo leí, vio el cielo abierto y en el templo estaba el arca. Y el siguiente versículo dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y en el versículo 5 dice que esta mujer dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Obviamente está hablando de María. Entonces, no solo Lucas en el capítulo 1 está comparando a María con el arca, sino aquí directamente San Juan, que como ya lo dijiste, Eric, él era el que tenía el cuidado de la Virgen María hasta el fin de su vida terrenal. Pues ahora el mismo Juan aquí nos está diciendo que vio los cielos abiertos y vio el arca del pacto de Dios y nos dice que es una mujer, pero no cualquier mujer, es una mujer muy especial, es la madre del Mesías, como lo dice Apocalipsis 12, verso 5. La madre del Mesías es el arca del nuevo pacto, como Lucas nos lo dice de manera clara en Lucas capítulo 1, donde él compara a María con el arca del pacto. Entonces no se necesita ni siquiera usar la imaginación, simplemente prestar atención a lo que dice el texto. Adelante, Eric. Sí, para seguir viendo estos paralelismos interesantes, porfa, José, no pierdas la cita de Apocalipsis capítulo 12 que leíste hace poquito. No Ujú. sé si lo tienes ahí. Sí, aquí tengo mi dedo en la Biblia. Ah, ok. Gracias. Sí, bueno, entonces en este mismo fin que ya vimos que Lucas hace referencia al libro de Samuel para comparar el arca de la alianza, que Jeremías y Apocalipsis ven que el arca no va a ser reconstruida, pero Juan la ve en el cielo, haciendo referencia que es cierto que los padres de la iglesia, los primeros cristianos, veían en María la nueva arca de la alianza o la arca de la nueva alianza. Entonces, a este mismo fin describen que María es como una reina y describen a la reina que entra triunfante en el palacio celeste en el cielo
y que se sienta a la diestra del divino Redentor. Eso lo podemos ver en el Salmo 45, 10 en adelante. El Salmo 45, 10 en adelante, lo busco aquí rapidito, Salmo 45, 10, dice lo siguiente, voy a leerlo desde una Reina Valera 1995, dice: Oye, hija mía, mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Inclínate delante de él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes e implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Oigan esta en el versículo 14. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, sus compañeras serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, y quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Aquí vemos que desde el versículo 10, y voy a leer desde el 9, que dice: hija de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Dice el versículo 9, que aquí sale en la versión Reina Valera 1995, desde el versículo 9, en la versión de Jerusalén sale desde el versículo 10. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Entonces vemos que María es prácticamente como definida como una reina que entra en triunfante en el cielo. Entonces también vemos Cantar de los Cantares, el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, versículo 9 y 10. Por eso no quería que perdieras el texto de Apocalipsis. Miren lo que dice. El texto del Salmo dice que la reina está a la diestra del rey. Ya sabemos que el rey es Jesús. Entonces dice Cantar de los Cantares, este texto lo atribuye tanto la definición dogmática del Papa Pío XII en el año 1950, hacen referencia a este texto de que los padres de la iglesia también lo usaron. Dice: más única y perfecta es la paloma mía, la única de su madre, la escogida de quien la dio a luz. Las jóvenes la vieron y la llamaron bienaventurada. La alabaron las reinas y las concubinas. Dice el versículo 10, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden de batalla? Miren lo que dice el versículo 10 de Cantar de los Cantares, que esta es que se muestra como el alba, hermosa como la luna y radiante como el sol. Ahora sí podemos comprender, de acuerdo al Salmo 45, que la reina está a la diestra del rey, entronizada en el reino, y Cantar de los Cantares dice que esa mujer la llamarán bienaventurada y que está radiante como el sol. ¿Qué paralelo más bonito podemos hacer con Apocalipsis capítulo 12? No sé si lo puedes volver a leer, José, y disculpa. Sí, así es, lo leo. Después de que Juan dice que vio el arca, en lugar de empezar a describir un arca de madera cubierta de oro, nos dice esto. Dice: apareció en el cielo, hablando de la Asunción, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esta mujer dio a luz a un hijo varón que gobernará con vara de hierro a todas las naciones. Obviamente está hablando de la madre del Mesías, está hablando de la Virgen María. Sí, la una y la otra, tanto el Salmo como el Cantar de los Cantares, son propuestas como figura de aquella reina y esposa celeste que junto al divino esposo fue elevada al reino de los cielos. Lo interesante de estos textos, como tú mencionaste, mujer vestida de sol. Cantar de los Cantares habla de que es una mujer radiante de sol. Ahora bien, muchos niegan que María pudo haber sido asunta al cielo. No ven como esto como un paralelo. No sé, yo recuerdo un video tuyo que dijiste que no hay que ver todo con lentes amarillos. Yo creo que dijiste una vez así, que el tema es que no hay que ver todo con los lentes amarillos. Entonces, muchos niegan que María pudo haber sido asunta al cielo porque no ven este tipo de paralelos
o no estudian o quieren ver el texto que diga versículo tal, María ascendió a los cielos. Como ya vimos, esa forma de estudiar las Sagradas Escrituras está bastante equivocada. Esto me recuerda que muchas sectas protestantes aceptan la Trinidad. O sea, no ven este tipo de paralelos, pero sí aceptan la Trinidad. Sin embargo, la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia y eso es un dogma de fe de la Iglesia Católica, casualmente. O sea, creen en un dogma de la Iglesia Católica, ellos sin querer queriendo lo creen, muchas sectas protestantes, pero no ven este tipo de paralelos o esta forma de estudiar las Sagradas Escrituras para entender los dogmas de la Santísima Virgen María. Entonces, hay que tomar en cuenta eso que hablamos, que la Madre de Dios fue asunta al cielo. Por eso me pregunto que no hay problemas que algunos acepten que Enoc y Elías fue llevado al cielo, y como lo dice Génesis 5:22 y Segunda de Reyes 2 en adelante. Inclusive creen en el famoso rapto, aunque ya muchos murieron esperándolo y nunca pasó. Pero la Madre de Dios, que tuvo la mejor santidad del mundo después de Cristo, ella sí no pudo haber sido raptada, ella sí está dormida en la tumba. Me parece increíble esto, por eso me hago estas preguntas y me quedo como que, wow, como muchos sí pueden ser raptados o esperar ser raptados, pero María no. Muchos saben que Enoc y Elías fueron tomados hacia el cielo y María no, o sea que prácticamente Jesús no cumplió el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús, que es el Hijo perfecto, porque Él es Dios, ¿creen ustedes que Él simplemente va a cumplir esos mandamientos aquí en la tierra? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Creen que Jesús se somete al tiempo de honrar a María solamente aquí en la tierra? Por supuesto, Él como perfecto Hijo y como Dios tuvo que tomar a su madre, anticiparla al final de los tiempos, preservarla de la corrupción, y es la mejor manera de honrar un hijo a una madre. Y bueno, con esto termino el aporte de los textos bíblicos. No sé si tienes otro por ahí, José, adelante. No, solamente recordarles lo que dijiste, que el arca iba en el lugar santísimo, en el templo, pero aparte había un compartimento que estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo, y ahí se colocaba el arca del pacto. Solamente quiero recordarles a nuestros hermanos que recuerden lo que dice Hebreos 8. En Hebreos 8, en el verso 2, hablando de Moisés, dice ministro del santuario, o sea, del templo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Y a donde quería llegar es al versículo 5, Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura, está hablando del templo terrenal, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Obviamente aquí está diciendo que hay un templo en los cielos y que Moisés tenía que construir el tabernáculo y conforme o a la imagen del que se le mostró. Dios le mostró un tabernáculo. Obviamente esto se refiere a la mismísima presencia de Dios. Y como ya lo leímos en Apocalipsis 11:19, se ve este templo en los cielos abierto y se muestra a el arca de la alianza, a el arca del pacto. Pero resulta que ya no es la caja de madera recubierta de oro y hermosa con todo el resplandor del oro, sino que ahora es una mujer que sí está cubierta, ya no de oro puro, pero dice aquí, bañada del sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas, y en el versículo 5 dice que esta mujer dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y obviamente está hablando de la Virgen María.